integral en seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión que sobrepasa los requisitos legales. Este modelo integral es una mirada humanista y sistémica que estudia las actuaciones de las personas, teniendo en cuenta la perspectiva de la conciencia, el comportamiento, la cultura y los sistemas organizacionales. Es un modelo que empieza a romper el paradigma de los modelos tradicionales de los sistemas de gestión. Este modelo integral involucra los diferentes niveles de desarrollo de los seres humanos: propósito, confianza, pasión, conexión y evolución, logrando mejorar el desempeño de las personas y por consiguiente de las organizaciones en las que se implementa. Nuestro conferencista es Andrés Felipe Gómez Mena, es psicólogo de la Universidad de Manizales, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Antioquia, magíster en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey y ha sido docente universitario en maestrías y especializaciones de seguridad y salud. Fue director corporativo de seguridad y salud en el trabajo de Cementos Argos durante 14 años. Implementó el modelo de seguridad y salud en el trabajo para Cementos Argos en 15 países. Es asesor y consultor de Colmena ARL y actualmente es gerente de seguridad y salud en el trabajo de la compañía minera Gran Colombia Gold. Por favor, les solicitamos mantener los micrófonos apagados, preferiblemente las cámaras apagadas para mejorar el rendimiento de la plataforma. Las preguntas las pueden ir adelantando a través del chat. Al final vamos a tener el espacio para preguntas y respuestas. Y de antemano los invito a nuestra próxima conferencia la semana entrante, que será sobre gestión de contratistas en las operaciones mineras. Al finalizar la presentación, haremos el despliegue completo de esta invitación que les estoy haciendo. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y la palabra a Andrés Felipe. Muchas gracias. Adelante, Andrés. Andrés, tienes el micrófono cerrado. Buenas tardes. Ahora sí, perfecto. Ahora, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan Eugenio, y a todas las entidades que hacen parte de este bonito espacio de construcción y de planteamiento de ideas. Precisamente eso es lo que vengo a contarles la tarde de hoy. Es una idea y como lo plantea Juan Eugenio, el nombre puede ser un poco subjetivo o incluso lo coloqué de esa manera para que fuera bastante llamativo, más allá de los requisitos legales, pero en el fondo todos entendemos que las empresas que tenemos sistemas de gestión o que promovemos sistemas de gestión, de una u otra forma siempre estamos buscando ser supranorma, es decir, ir más allá. Sin embargo, me interesó ubicar o colocar este nombre precisamente porque en las clases que doy en la universidad, permanentemente estoy viendo a los estudiantes, incluso a mis compañeros de trabajo, profesionales de salud ocupacional, muy orientados a los, digamos, a los decretos, a las resoluciones, a las... y yo pensaba, hombre, digamos que el marco normativo en Colombia efectivamente nos ha dado a nosotros un empujón importante, incluso desde la ley 100 y el 1295 en el 94, y en los últimos 10 años pues hemos visto una gran cantidad de desarrollos en normatividad importante, el 1072 y ahorita último el 0312. Y también, pues, si le sumamos a esto todo lo adicional que ha ido saliendo
con relación al riesgo biológico por el tema del COVID-19, pues eso también de una u otra forma fortalece los sistemas de seguridad y salud ocupacional como posición dentro de una organización y como aspecto relevante. Sin embargo, siguen siendo para mí, desde aquí, la idea es provocarlos a ustedes un poco y decirles, ojalá el requisito legal fuera el último argumento que utilizáramos en la organización. Es decir, cuando habláramos con el gerente o con ese director de compañía, no tuviéramos que decir, señor gerente, eso es requisito legal y hay que hacerlo. Eso lo dice la norma. Ojalá no tuviéramos, ojalá ese fuera el último argumento y el último recurso que utilizáramos, porque realmente lo más importante de la seguridad y la salud ocupacional es promover que las personas regresen a su casa seguros y saludables. Y ese es el espíritu, y precisamente eso fue lo que me motivó a hablar de un modelo humanista, un modelo que rompiera esquemas y un modelo que fuera un poco más allá. Voy a arrancar con una pregunta, ¿cierto? Y en esa pregunta, ustedes que muchos deben ser del área de la ingeniería o de las áreas de la administración, seguramente están viendo triángulos y círculos. Si les preguntara cuántos hay, pues me los contarían y me los describirían. Sin embargo, yo les volvería y les preguntaría, ¿realmente hay triángulos y círculos? ¿Es real la realidad? Esta figura hace parte de, digamos, de un set de figuras dentro de la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt plantea y explica que los seres humanos tenemos la tendencia de hacer cierres y de ubicar cosas donde no están con tal de verlas completas. Y eso es lo que nos sucede a nosotros y por eso nosotros estamos viendo acá, a pesar de que no hay ni círculos ni triángulos, los estamos viendo, ¿cierto? O sea, entonces, en ese orden de ideas, aquí también los quiero provocar un poco, en esta segunda diapositiva, para que desafiemos un poco las creencias y eso que históricamente hemos visto como real. No sé si ustedes se saben la historia del elefante y cómo entrenan un elefante. Un elefante de circo, cuando es pequeño, lo amarran de la pata trasera a un árbol muy fuerte. El elefantico, testarudo y pensando que se puede soltar, empieza a intentar y a intentar soltarse y zafarse, pero desafortunadamente entiende que no fue capaz de liberarse. Desafortunadamente, él en su cabeza queda con la sensación de que él, siempre que tenga esa cuerda en la pata, va a estar amarrado a algo que va a ser inmanejable y que no va a ser capaz de moverlo. Es así como al final, simplemente con una soga y una pequeña estaca, el elefantico o el elefante ya mayor, a pesar de que con un solo tirón de su pata podría mover la estaca, ya no lo va a hacer. O sea, de alguna manera, esta tercera diapositiva también quiero provocarlos y darles a entender que muchas veces estamos condicionados y queremos ver simplemente o estamos viendo simplemente lo que históricamente nos han enseñado. Entonces, si avanzamos, entonces, de alguna manera los métodos trazan los límites, pero entonces esto demuestra la permeabilidad de los límites y la gran solidez de los métodos. Entonces, y aquí también digamos que lo que les traigo para plantear es cómo no necesariamente lo que nosotros pensamos que hoy día era o es la realidad o lo que hoy día está definido, incluso lo que estamos viviendo con el COVID es una clara referencia de eso, porque lo veíamos en películas y en ciencia ficción, pero ver un país totalmente confinado o un mundo totalmente, digamos, bloqueado por un virus,
pues eso hace que nuestras formas de pensar y nuestras formas de ver el mundo lo veamos ahora como algo que para muchos era difícil, que era la conexión de Internet o incluso hacer algún tipo de actividades por videoconferencia, hoy día se han convertido en nuestro día a día y en un gran aliado. Y así como esto, pues donde unos han visto fracasos, otros han visto oportunidades. Como dicen, unos lloran y otros venden pañuelos. Entonces es cómo hay que ampliar la perspectiva del mundo, ampliar la perspectiva de los elementos de la vida y no solamente ver un solo aspecto que a veces es el que hace que nosotros nos concentremos en algunos elementos específicamente. Aquí la invitación es, más que ver árboles en un bosque, logremos ver también ese bosque. Entonces seguimos hablando de paradigmas, ¿sí? Esos paradigmas, pues entendemos que en el mundo son aquellas cosas que nosotros hemos entendido como ciertas, y algunas de ellas son, por ejemplo, los mapas, ¿cierto? O sea, digamos, aquí traje algunos mapas, algunos hechos por un niño, otros hechos por nativos y otros hechos por conquistadores o colonizadores en épocas antiguas. Son diferentes momentos históricos en los cuales esos mapas fueron importantes y relevantes, pero representan la misma situación geográfica, ¿cierto? Entonces, cómo los mapas hacen una percepción de la vida de una forma mucho más eh, gráfica, y cómo los mapas hacen que nosotros nos podamos ir moviendo dentro de un espectro. Pero si nosotros seguimos hablando de paradigmas, podemos encontrar cosas de las cuales algunos de ustedes pueden estar más jóvenes, pero algunos de nosotros que somos de la generación de la guayaba, nos tocó cosas como esta, ¿cierto? Entendemos que es un rebobinador, ¿cierto? Yo no me estoy refiriendo al elemento negro, sino al elemento azul. Nosotros antes escuchábamos música en un aparato que llamábamos radio cassette o radio casetera o videocasetera, y le poníamos un cassette de estos y reproducíamos un lado de las canciones. Yo no sé, se tendría por ahí unas 7 canciones, 8 canciones por un lado, y por el otro lado uno lo volteaba cuando se acababa la cinta y uno escucharía otras 7, 8 canciones. Pero si uno quería devolverlo, tenía que utilizar un rebobinador, y ese rebobinador era en ese caso un lapicero. Pero aún así, muchos de nosotros, ahorita hablamos de la tecnología, pero no sé si a ustedes o a algunos de ustedes les llegaron telegramas o marconis, era la forma que nosotros nos comunicábamos. Ahora es muy fácil comunicarnos a través de un chat. Simplemente en esta época, hubo una época en la cual se demoraban meses o incluso sí, años posiblemente, que le llegara a uno una notificación. El telegrama en su momento fue algo que fue sorprendente y que pasó de meses a horas, ¿sí? Hoy día ya sabemos que nos comunicamos en forma de segundos. También encontramos, algunos de ustedes seguramente se acordarán del WordStar o WordPerfect, y no había red inalámbrica de internet, todo era vía por cable, y era muy chistoso porque eso tenía un sonido especial, y uno entendía que había conexión cuando el sonido existía. Cuando el sonido se caía, decía uno, miércoles, me quedé sin conexión. Pero todo esto se los muestro precisamente para dar a entender y para provocar un poco la perspectiva de que lo que fue la evidencia de algo real en algún momento, hoy día digamos que ya incluso desapareció. Estos eran unas
rayitos de fotos que uno iba pasando y se convertían como en unas especies de películas. Entonces uno iba cambiando de disco y iba viendo la película que iba sucediendo. Eso no tenía sonido, no tenía nada, pero uno se divertía, ¿no? Podía decir que ese era el Netflix de nuestra época. La tecnología también ha avanzado muchísimo. Esto, ustedes podrán decir, bueno, ¿esa vaina qué es? Eso era un disquete. Pues no cabría mucho, pensaría yo que ni siquiera esta presentación cabría hoy día en un disquete como este, pero en un disquete de estos, en los computadores de la década del 90, era que nosotros guardábamos información. Estos fueron, algunos de ustedes pueden acordarse de esta experiencia de vivir un Atari. Fueron los primeros, antes de esto pues fue el teleborito. Yo pensaría que este fue como el segundo más evolucionado. Digamos que estos son los antecesores del Xbox, el PlayStation y todos estos juegos que hoy día los chicos disfrutan. Y entonces aquí vendría la pregunta, ¿cierto? Y es, hombre, ¿qué hacer con todos estos nuevos paradigmas? ¿Cómo lo que para unas personas fue su proceso, o está haciendo nuestro proceso hoy, cómo lo pudiéramos cambiar? Y yo aquí, si pudiera preguntarles, decirles, ¿qué creen ustedes que era eso de IBM que están cargando ahí? Eso fue en la década del 60 incluso. Eso era, era una EPS, era, digamos, de los primeros computadores que se diseñaron en el mundo, y seguramente lo que cabría digamos, en ese equipo que ven ustedes que están cargando 4 personas tratando de montar en un camión, hoy día ustedes lo pueden cargar en un pendrive. O sea, digamos que la tecnología y las cosas hacen que evolucionemos. Entonces aquí, ¿cuál es el efecto de todo esto? ¿Cuál es el efecto de que hoy día las cosas sean distintas y cómo hacer las cosas mucho más actuales y eficientes? Yo me divierto mucho haciendo un ejercicio con los estudiantes, incluso con algunos amigos que son empresarios, y les digo, venga, cuando ustedes les hablan del 0312, les hablan la 1032, ¿ustedes qué cerebro cómo está? Yo me imagino el cerebro de estas personas, algo así. Aquí están todos los elementos de la 0312 compilados en diferentes, de una forma desarticulada. Digo, venga muchachos, arman la 0312 o todos esos componentes y me los colocan en un PHBA, en un orden de implementación, ¿sí? A veces los cerebros de las personas que queremos eh, ayudar están de esta manera. Es una ruta clara de intervención, pues los cerebros de las personas que queremos apoyar y queremos opción, pues nos van a dar, pues porque tienen la cabeza de esta manera, pensando en esa. Eso hace pues que genere ansiedad, desasosiego, impaciencia, que nos escuchan en seguridad y salud ocupacional digan, por Dios, ustedes, ¿esto cuándo va a terminar? ¿Cierto? O sea, la 1072, el 0312, qué cantidad de elementos, qué cantidad de herramientas que hay que hacer. Esto definitivamente cómo se pudiera hacer de una forma distinta. Y yo les quiero plantear que los viejos mapas cada vez
funcionan, eh, eh, funcionan menos. Entonces, aquí lo que la propia serie de elementos que buscan una integración de la mirada desde lo humano, desde lo administrativo y desde lo cultural. Entonces, a partir de este momento, ustedes me van a escuchar, digamos, hablar de elementos muy en la línea de lo interno de los seres humanos y de lo colectivo de los seres humanos y del exterior de cada uno de los individuos y del colectivo o del exterior de los individuos. Entonces, ustedes están viendo aquí un cuadrante. Ese cuadrante, digamos que tiene, digamos que dos dimensiones, entonces la dimensión individual y la dimensión colectiva, la dimensión interior y la dimensión exterior. Y en estos cuatro cuadrantes que están basados en el modelo de Ken Wilber es Albert Einstein de la psicología y es uno de los promotores del concepto de resiliencia. Hoy día de moda y ustedes van a verlo como nosotros lo implementamos o lo utilizamos dentro. Aquí ya empezamos a ver argumentos y elementos tanto del individuo ya muy internos, del individuo desde lo externo, desde lo que otros pueden ver, desde lo colectivo, que es cómo nosotros interactuamos con otros de una forma visible. Y aquí, y las respuestas que nos hacemos. Entonces, en el primer cuadrante, ¿quién? Básicamente ahí se habla de ser o identidad. ¿Qué? Es las capacidades, las conductas y las acciones. El por qué, los valores, motivaciones y, lógicamente, las cosmovisiones de cada uno. Ahí se van dando cuenta ya esto hacia dónde va. El cómo son las plataformas, aspectos y sistemas prácticos. Entonces, a veces, y desde aquí ya los voy a empezar un poquito a tocar, porque aquí es donde quiero empezar a movilizar el paradigma. Generalmente, si yo les preguntara en este momento y me pudieran responder, ¿cuáles de estos, en estos cuatro cuadrantes, se mueve generalmente las intervenciones de seguridad y salud ocupacional? ¿En cuáles de estos cuadrantes están los conceptos de sistema de gestión o procesos de normas técnicas? Hablando normas ISO o modelos de sistemas diferentes a los certificables, pero que igualmente puedan ser auditables y verificables. Seguramente dirán, hombre, eso tendrá que estar muy asociado a lo colectivo exterior. Exactamente, esa es la respuesta del cómo, la plataforma, los aspectos y los sistemas prácticos. Entonces, mucha de nuestra intervención va allí, ¿sí? Y ahí hemos sido bastante fuertes y nos hemos enfocado muchísimo. Entonces, desde acá, desde esta diapositiva, ya quiero empezar a generar en ustedes, digamos, pensamientos divergentes en la línea de, wow, si el ser humano, que es al que queremos intervenir en una organización, y hablando de ser humano, a todos los que están en la organización, líderes, mandos medios, y digamos la base de la organización, todos estamos involucrados acá, todos estamos en este mismo escenario, ¿y cómo entonces deberíamos intervenir los otros elementos si nos hemos concentrado en los aspectos asociados a sistemas? Pues muy bien, como lo planteábamos y lo veíamos ahorita, aquí digamos, el primer cuadrante tiene que ver con personas realizándose en la vida, el segundo
desarrollando todo su potencial. Digamos, el tercero, conectados con un propósito de valor. Y el cuarto, generando ganancias con responsabilidad social. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de cooperación, ¿sí? Y ya estamos viendo cómo esos elementos a nivel de lo individual buscan un alineamiento, esos elementos a nivel de lo interior buscan también digamos, un elemento asociado a la cultura, lo colectivo va más asociado a lo misional y lo exterior, lógicamente, a cómo funcionamos e interactuamos desde, digamos, hacia el exterior. Entonces, por eso, entonces, ustedes empezarán a entender por qué le llamamos el modelo integral, porque aquí estamos involucrando a los seres humanos desde lo interno y, lógicamente, desde esa mirada externa colectiva. Y si habláramos de salud y de sanar, pues ese elemento interior sería un despertar, ese elemento asociado a lo interno, o lo individual externo sería crecer, a lo colectivo interno sería convivir, y lógicamente a lo colectivo externo sería participar. Entonces, cómo estos 4 elementos deben converger en un sistema de gestión para que ese sistema de gestión efectivamente sea integral y no simplemente un elemento que esté orientado al cumplimiento de una norma o de un requisito legal. Hablando del modelo de Ken Wilber, pues Ken Wilber nos dice, hombre, los niveles de la conciencia están muy alineados en estos elementos, el yo, el nosotros y todo lo que es, ¿cierto? Un elemento cosmocéntrico. Si uno, digamos, ve, por ejemplo, el modelo de DuPont, cuando habla de transformación de cultura, habla desde un nivel reactivo hasta un nivel de interdependencia, ¿cierto? Interdependencia precisamente es esa búsqueda de la interacción y de entender que a todos nos interesa lo que está sucediendo, no solamente que ya no necesitamos, que ya no soy yo mismo, ni somos nosotros, sino que hey, ya es todo lo que me rodea. Eso es cómo yo llego allá. Entonces, esta es, digamos, como la teoría con la que nosotros hemos construido el modelo integral en seguridad y salud ocupacional. Entonces, acá voy a hablarles de componentes, niveles de desarrollo y, lógicamente, niveles de cultura. Y ustedes van a ver, pues, los mismos 4 referentes: el ser, el comportamiento, la cultura y los sistemas sociales y prácticos. Entonces, básicamente lo que hice fue traer de la teoría de Ken Wilber, que es el modelo integral de Ken Wilber, e implementarlo dentro de la gestión de la seguridad y la salud para promover, lógicamente, el beneficio de los trabajadores. Entonces, básicamente, es pensar cómo integrar elementos acá o áreas dentro de la organización que son fundamentales, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, wow, plenitud, ¿cómo trabajar la plenitud? Hey, el desempeño, hey, la integración, la efectividad. Entonces, claramente, ¿quién dijo que la seguridad y la salud ocupacional era responsabilidad única y exclusivamente del área de seguridad y salud ocupacional, o solamente del área técnica, o solamente del área de lo humano? No, eso es lo bonito de la seguridad y la salud ocupacional, que tiene esos 2 componentes, ese componente técnico y ese componente humano. Y ustedes lo están viendo acá. Están viendo cómo, para poder implementar e impactar de una forma contundente y transformar una organización para que en el fondo pase la seguridad de la mente al corazón y del corazón a la acción, necesariamente tenemos que entender que hay que trabajar en equipo con diferentes áreas de la organización. Y efectivamente, si la respuesta es sí, aquí solos no podemos. Aquí, cuando vamos a implementar un modelo como este, necesitamos
del apoyo interdisciplinario, necesitamos del equipo de gestión humana, necesitamos del equipo operativo y lógicamente nosotros como áreas de seguridad industrial y salud ocupacional, entendiendo y comprendiendo hacia dónde queremos mover, digamos, el escenario para que las cosas se den. En ese orden de ideas, cuando se habla desde la psicología humanista, se habla de que los seres humanos tenemos 5 niveles de desarrollo que arrancan con el propósito, que se entiende como ese primer elemento que hace que yo establezca una línea de trabajo, una ilusión, una meta, un sueño. ¿Cuál es mi propósito? Y nosotros lo tenemos muy claro cuando decimos, hey, ¿cuál es el propósito de nuestro sistema de seguridad y salud ocupacional? ¿Cuál es el propósito? El segundo elemento de los niveles de desarrollo del ser humano es la confianza. Hey, ¿cómo generamos confianza? La confianza es fundamental, especialmente para que los elementos de seguridad y salud ocupacional funcionen. Y ahora, cuando veamos el desarrollo de cada uno de los elementos, lo veremos con más detalle. La pasión aquí es la energía, el entusiasmo y la concentración que yo pongo para lograr las cosas. La conexión es esa interacción que yo tengo con nosotros, ese elemento que hace que yo vibre o me sintonice con lo que los otros están necesitando o requiriendo, y lógicamente la evolución. Entonces, ahora vamos a ver en cada uno de los elementos, o en cada uno de los 4 escenarios, estos 5 elementos de niveles de desarrollo del ser humano. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta del modelo integral? Ya vimos los 4 escenarios, ¿sí? Lo interno, lo externo, lo individual y lo colectivo, y ya vimos los 5 escenarios o los 5 niveles de desarrollo de lo humano. Entonces, ahora le hacemos un doble clic a cada uno de esos y entendemos entonces que cuando hablamos del ser, estamos hablando de visión personal y resiliencia. Ahora lo explicamos. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de liderazgo y de aprendizaje. Cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de regulación social y de visión compartida. Cuando estamos hablando, lógicamente, de todos los temas asociados a gobierno, estamos hablando de sistemas de gestión y de gobierno en seguridad y salud ocupacional. Entonces, como se van a dar cuenta ahora, cada uno de estos elementos, tanto visión personal, resiliencia, liderazgo, aprendizaje, regulación social, visión compartida, sistemas de gestión y gobierno, fueron clasificados desde el propósito hasta la evolución. Es decir, cómo yo arranco con un propósito, o sea, y digamos que acá, hablando de resiliencia, los invito a leer a David Woods, que habla de seguridad y salud ocupacional. Tiene un libro muy interesante sobre la ingeniería de la resiliencia, cómo poner en práctica la ingeniería de la resiliencia. Y Eric Honaker, también muy, muy interesante. Los que quieran me pueden escribir, seguramente al final podamos interactuar y les puedo compartir referenciación sobre resiliencia, pero básicamente aquí lo que estamos hablando es resiliencia en seguridad y salud ocupacional. Lo que promueve es, hey, debe haber anticipación, ¿cierto? El propósito es anticiparnos a las situaciones y a las circunstancias. ¿Cómo le enseñamos a las personas a que eso suceda? Confianza, cómo leer el contexto, ¿sí? Cómo leer en el contexto de lo que está sucediendo. Aprendizaje de la experiencia, hey, la pasión, ¿cierto? Cómo aprendemos de lo que nos sucede o le sucede a otros. Construyo con otros, ¿sí? Entonces, la participación, el enfoque en participación y la evolución es el comportamiento seguro. Entonces, cada uno de estos elementos, si ya lo van entendiendo, la resiliencia arranca desde el propósito y termina en evolución. Es decir, arranca con la idea más básica, que es la anticipación,
y termina con el comportamiento seguro. Lo mismo sucede con la visión personal. Arranca con el propósito personal. ¿Cuál es mi propósito personal? La otra vez en Cementos Argos hicimos una investigación muy interesante en personas que, digamos que sobre personalidad accidentógena hay mucha investigación. Si ustedes se leen un libro sobre accidentalidad de Augusto de la Coleta, un brasilero que hace una recopilación muy interesante, es bastante intensa y hace bastantes referenciaciones a otras personas que han investigado sobre esto, encuentran que sobre accidentes y personalidad accidentógena hay mucho, pero sobre características de personas que no se accidentan hay muy pocas. Y nosotros hicimos ese ejercicio con personas que llevaban más de 20 años en una operación de riesgo 5 y que nunca se habían accidentado. Y empezamos a indagar en ellos un elemento, varios elementos, pero digamos que uno nos salió bastante representativo y estaba asociado precisamente a este del propósito personal y nosotros le llamamos, lógicamente, a esto visión personal. Entonces, a lo primero es el propósito de las personas, el segundo es a eso que hemos hablado, autocuidado, ¿sí? Que es una invitación a trascender el autocuidado. El concepto del autocuidado es como decirle al hijo, ve, cuídate en la piscina, ¿cierto? Y sabemos que no sabe nadar. Entonces, aquí lo que tenemos que promover es el autocontrol o el amor propio, ¿sí? Que es un concepto que es mucho más profundo que el simple autocuidado. Porque aquí decimos, no, aquí promovemos el autocuidado. Aquí es el autocuidado. Y el autocuidado es casi delegarles la responsabilidad. No, eso es responsabilidad tuya. No, aquí lo que buscamos con ese concepto de amor propio desde visión personal en la generación de confianza es decir, hey, usted, como usted es una persona que es valiosa, que tiene un propósito personal, que tiene unos, digamos, unos elementos sociales y humanos que le están haciendo necesario que se cuide, es decir, que le están promoviendo esa necesidad de utilizar esos elementos de protección personal, cumplir con los procedimientos y básicamente eso lo entendimos cuando hacíamos las preguntas a esas personas que nunca se accidentábamos y les indagábamos, hey, ¿usted en qué empieza cuando trabaja? ¿Usted en qué piensa cuando utiliza los elementos de protección personal? Y generalmente las respuestas que daban eran respuestas asociadas a lo que para ellos era importante. No para todos era lo mismo, porque algunos van a decir, la familia. No, no necesariamente era la familia. Para muchos sí, pero para otros no. Cada uno tiene necesariamente y desarrolla a sí mismo una necesidad de qué es lo importante. Y eso es lo que hay que entender y promover en cada uno de los trabajadores, en ese elemento de confianza. Pasión, empoderamiento, toma de decisiones. Conexión, compasión por los compañeros. Yo no voy a llegar nunca a ser responsable, a una organización nunca va a llegar a ser responsable si nosotros no desarrollamos ese sentimiento de responsabilidad por lo que le pase al otro. Por ahí hemos visto muchas veces ese video del poema del qué pudo haber hecho si, o algo pudo haber hecho, ¿no? Que si hubiera actuado, y que la persona que se lesiona, se cae y sufre una lesión mortal. Entonces, aquí es cómo yo promuevo a mis compañeros a través de ese propósito personal, la compasión. Y lógicamente, la motivación, que la motivación es un elemento interno y no es necesariamente externo. Ahora movámonos al segundo escenario, que es el individual externo. Aquí están los elementos de liderar y lógicamente el aprendizaje. Miren, liderar desde el propósito del líder. Aquí es donde tenemos que trabajar con los líderes. ¿Cuál es el propósito del líder? Lógicamente, hacer que su organización sea sostenible en el tiempo. ¿Quieres que tu organización sea sostenible en el tiempo? Las empresas que sobresalen son las más seguras. Entonces, ¿cómo promovemos en los líderes que comprendan y entiendan que si quieren tener una empresa que sobresalga, el propósito frente a la seguridad y la salud ocupacional tiene que ser en esa línea? Y lógicamente tiene que ser coherente, tiene que inspirar, o sea, tiene que haber acción,
Tiene que haber comunicación, el líder tiene que comunicar permanentemente. Y fundamental, para que haya ese proceso de evolución, tiene que haber reconocimiento. Miren qué interesante el aprendizaje. El propósito es el enfoque, saber. La práctica, saber hacer. La pasión, querer hacer. La conexión, enseñar. Y la evolución, innovemos, mejoremos. Entonces, cómo estos elementos desde lo individual, desde lo interno y desde lo externo, ya nos están marcando a nosotros como organización, como entorno dentro de un sistema un poco más complejo, fuera de lo que llamamos sistemas de gestión o normas o requisitos legales nos requieren. Pasemos entonces ahora a lo externo, colectivo. A eso externo colectivo, pues tenemos la regulación social. La otra vez, hablando con Antanas Mocus y con el grupo de corvisionarios, entendíamos la fuerza y la importancia que tiene la regulación social. Entonces, el propósito, transformo a través de las conversaciones, ¿sí? ¿Cómo logro transformar a través de las conversaciones? Muchos de nosotros hemos escuchado hablar, incluso montamos sistemas de observación y modificación de comportamiento. Y vamos a la vez, y eso se ha convertido en contar simplemente observaciones, pero no generamos esas transformaciones que es en el fondo lo que necesitamos. El propósito es transformar, no contar cuántas observaciones hacemos, ni tampoco a cuántas personas sancionamos, sino realmente transformar. La confianza, cumplo con las normas. La pasión, observo y modifico comportamientos. Conexión, aplico la disciplina. Y la evolución, nos comportamos seguros. Porque aquí la regulación social, como lo veíamos con el equipo de corvisionarios, es mucho más potente que las mismas normas. Es lo mismo que es la potencia que yo tengo para decirle a una persona, por favor, deje de fumar aquí y sálgase. Y el colectivo le puede decir a esa persona, efectivamente, sálgase de aquí porque aquí no puede fumar. O sea, la regulación social es mucho más poderosa que la misma norma. Visión compartida, que es el otro elemento de la cultura. Visión y propósito compartido. O sea, ¿cuál es el propósito de nosotros como equipo? ¿Hacia dónde queremos llevar la seguridad y la salud ocupacional? ¿Es coherente el equipo? ¿Promueve el diálogo social? ¿Me cuido y cuida a otros? ¿Celebro los logros? Entonces, miremos cómo nos vamos interactuando cada uno de estos elementos. Entonces, acabamos de hacer un recorrido por 3, digamos, niveles del modelo de una forma muy rápida y vamos a llegar al último nivel, que es el nivel donde históricamente nosotros nos hemos enfocado y en el cual hemos sido bastante fuertes. Entonces es el sistema de gestión, el propósito es el diagnóstico del sistema de gestión, identificando unas brechas, genero confianza en la construcción de los documentos, establezco una pasión a través de la divulgación, hago una conexión a través de la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional y evoluciono a través de la gestión del cambio y el mejoramiento continuo. Y también establezco un gobierno de seguridad y salud ocupacional, esto en algunas organizaciones se hace bastante bien, participación de los líderes, ese sería el propósito, la confianza lo dan los líderes que hacen cargo de los resultados, la pasión sería la pasión por el cumplimiento de la política, los principios y los objetivos, la conexión, el descubrimiento de las responsabilidades y la evolución, el cumplimiento con las responsabilidades que nos hemos trazado. Muy bien, entonces el modelo, básicamente, cuando lo aplicamos, diagnosticamos cada uno de esos elementos y al final entendemos o tenemos un cuadro muy similar a este, donde nos está diciendo, hey, cómo está esa organización en cada uno de los cuadrantes. No solamente en el cuadrante de los sistemas de gestión, que es la parte documental y la parte del sistema de gestión, sino que adicionalmente nos está evaluando el propósito de las personas, la resiliencia y así sucesivamente cada uno de los elementos. ¿Cómo se hace esto? Digamos que esto tiene digamos, no es tan fácil como una encuesta,
Esto lo hacemos a través de focus group en las operaciones. Nos reunimos, desde la psicología uno lo podría denominar proyectivo, y también lo complementamos con una encuesta, digamos, que hemos estandarizado para la geografía colombiana, de tal forma que nos podamos nosotros hacer una correlación entre lo que encontramos en los focus group, trabajando de una forma proyectiva con cada uno de los grupos, y lo que nos han dado de respuestas, porque entendemos que a veces las respuestas de las encuestas, a pesar de que están estandarizadas y están validadas y demás, no necesariamente entendemos pues que los resultados son tan reales como quisiéramos. Aquí, digamos que ya este es, digamos, como cómo se le da el doble clic a cada uno de los componentes. Establecemos la calificación, si nos da alto o bajo en cada uno de los componentes, y decimos cuál de ellos deberíamos de empezar a trabajar de una forma un poco más decidida. Y al final, yo puedo decirle a cada una de las organizaciones, bueno, en qué nivel de cultura y de implementación está, o qué tan preparada está para seguir trabajando y promoviendo la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores, si está en un nivel reactivo, obediente, efectivo, solidario, o es responsable. Es decir, me hago cargo o se hace cargo. Entonces, pasa desde lo instintivo, cumple por miedo al castigo, cumple al ver el riesgo, apoya a otros o se hace cargo. Esto es, digamos, cuáles serían las prioridades, ¿sí? Entonces, al final, digamos, de todo este proceso, también la organización podrá indicar o saber la importancia que yo le doy a la seguridad, la importancia que los jefes le dan a la seguridad, la importancia que la alta dirección le da a la seguridad, y la importancia que la fuerza de trabajo le da a la seguridad. Esto es, digamos, lo que yo les traía la tarde de hoy para contarles. Discúlpenme si fui un poco denso y rápido en las explicaciones, pero espero hayan quedado con la idea general del modelo integral dentro del marco de lo que quería explicar. Entonces, ahora sí, abrimos un espacio para preguntas, inquietudes y dudas, si les sugiero. Bueno, muy bien. Muchas gracias, André Felipe. Aquí hay algunas preguntas. La primera que tenemos es, ¿cómo se correlaciona con el PHBA y la disruptiva actual? Una pregunta de Carlos Rico, asociado a la AIMC. Sí, perfecto, sí. Voy a poner esta diapositiva porque precisamente, digamos que el PHBA, digamos que a Deming no lo vamos a desaparecer, digamos que gracias a Dios existe Deming y ojalá no nos lo cambien, pues porque nos cambiarían muchas cosas de los sistemas de gestión. No lo vamos a desaparecer. Es como decir que Freud estaba errado, o que Skinner estaba errado, o que Maslow estaba errado, o que cualquier otro científico o Piaget, como científico del aprendizaje, estaba errado, o alguno de los científicos que ha hablado sobre los modelos de comportamiento o de regulación social estaban errados. No, o sea, no podemos decir que ninguno de ellos estaba errado. O sea, es que por eso es lo bonito de este modelo integral. Aquí lo que estamos haciendo es integrando elementos. Cuando hablamos de PHBA, está dentro del sistema de gestión. O sea, el PHBA es el sistema de gestión tal cual. Yo lo voy a tener que cumplir y lo voy a tener que desarrollar. Y voy a tener que cumplir esos parámetros que me está diciendo, digamos, un sistema. Ahora, la invitación es, no podemos dejar de ver el resto de los árboles del bosque, ¿cierto? O sea, porque nos estamos enfocando en un solo árbol del bosque que se llama sistemas de gestión.
Y ahora les decía, algunas empresas desarrollan el gobierno en seguridad y salud ocupacional de una forma eficiente, pero la mayoría de nosotros nos enfocamos única y exclusivamente en desarrollar el sistema de seguridad y salud ocupacional y dejamos los otros elementos que ustedes ven allí en esta diapositiva de descuidados o de pronto a la administración o a la gestión de otras áreas que de pronto no necesariamente o que pudieran, digámoslo así, fortalecer la gestión de la seguridad y la salud ocupacional, que es en el fondo lo que buscamos todos. Porque la invitación acá es que nosotros como profesionales de salud ocupacional seamos más integrales, no nos veamos únicamente y exclusivamente como los profesionales de SST, sino, hey, como profesionales que somos totalmente integrales y que estamos como transversalmente sobre todos los sistemas, acompañamos a las áreas de gestión humana, las áreas de producción, a las diferentes procesos de la compañía para que la compañía se sostenga en el tiempo y no desaparezca, que ese es el objetivo final. Pero a veces nos preocupamos mucho por cumplir ese PHBA y decimos, ¿por qué la gente se sigue accidentando? Y entonces vamos y buscamos otra vez en la planeación y no nos estamos dando cuenta que es un tema de visión personal, es un tema de resiliencia o es un tema de liderazgo. Es más, hacemos muchas investigaciones en el verificar del PHBA del sistema de gestión y a veces decimos, eso es un problema de liderazgo. Ok, listo. ¿Cómo vamos a intervenir el liderazgo desde el sistema de gestión si no estamos entendiendo al individuo desde un elemento externo al sistema de gestión? Gracias, Andrés. Hay otra pregunta. Dice, infortunadamente, en un país como Colombia, los requisitos legales mueven por obligación los actos y las realizaciones de las personas. ¿Cómo materializar los requisitos legales en el modelo que se plantea? Sí, aquí digamos que yo he pensado mucho en esa pregunta y aquí es, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Y la asocio con la anterior pregunta, ¿cierto? Entonces porque cuando uno monta el sistema, uno dice, miércoles, ¿qué monto primero, la cultura o el sistema? ¿Qué será más importante? Y a la hora del té, uno tiene que tomar una decisión, uno tiene que decir, hombre, monto primero mi sistema de gestión y cumplo con lo mínimo normativo, pero no puedo quedarme ahí. O sea, la invitación es, yo tengo que ver que el espectro es mayor. O sea, yo no puedo quedarme ahí esperando que la solución de un sistema de gestión y garantizar la gestión de lo humano desde la seguridad y la salud ocupacional, la respuesta va a estar en lo legal. La respuesta está por fuera. Por eso la invitación es hacer supranorma. Entonces, la respuesta que daría es, cumplamos con lo legal, montemos el sistema, como nos lo están pidiendo la legislación, pero no pensemos que ese es el fin. Por el contrario, ese es el principio. El fin es todo esto. El fin es garantizar que el trabajador tenga muchos elementos y muchos argumentos para que regrese a su casa seguro y saludable. Gracias, Andrés. Una pregunta de José Agustín Vargas Rosas. Dice, ¿conoce usted empresas de clase mundial que dan ejemplo de seguridad y salud ocupacional y qué variables principales manejan estas empresas que las hace ocupar los primeros lugares en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Pues, José, gracias por la pregunta. Y digamos que afortunadamente he tenido la oportunidad de conocer y de viajar y de conocer muchas organizaciones y también de conversar con muchos líderes de diferentes sectores económicos, donde uno entiende que las organizaciones que trascienden necesariamente están, o sea, tienen unos niveles de desarrollo del humano superiores a otras. Hay un libro muy bonito que se llama Empresas que sobresalen, que yo se lo recomiendo, de Jim Collins. Y ahí hay dos cosas que yo quiero contarles inicialmente sobre ese libro
en respuesta a José. Una es primero qué y después quién. Entonces es primero la estrategia y después con quién lo vamos a hacer. Entonces aquí tenemos que montar al barco al líder de la organización y decirle, hey, ¿cuál es ese propósito del líder? Por eso yo puedo montar un sistema de gestión y a pesar de que el sistema de gestión ustedes lo tienen muy claro, dice dentro de sus parámetros, establezca una política de seguridad y salud ocupacional. Y en la verificación del sistema dice, siempre haga una revisión por la gerencia. Hombre, entendemos que la política la escribe el profesional de salud ocupacional, algunas veces la firma el CEO, algunas veces le hacen revisión cada año, pero realmente es algo que se vive y se siente, es algo que es verificable en el tiempo, en el campo. Eso no se va a lograr si no tenemos un líder que efectivamente lo tenga como algo dentro de su estrategia organizacional. Yo los invito a que vean, por ejemplo, que entren a Unilever, Unilever, una empresa europea con presencia pues, en muchísimos países y se van a dar cuenta que sus principios, uno de sus principios tiene que ver con el cuidado y la seguridad. Si ustedes entran, por ejemplo, y ven hoy día elementos asociados a otras organizaciones, pueden entrar, por ejemplo, al mismo DuPont, van a encontrar que uno de sus principios está asociado a la seguridad. Si ustedes entran, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahorita en Gran Colombia Gold, estamos orientando mucho a la importancia del respeto y uno de los elementos el respeto como uno de los elementos importantes es el respeto por la salud y la seguridad de la gente. También el concepto de legalidad, ¿cierto? Entonces, cómo ser legal y cómo todo el cumplimiento de todo esto hace que nosotros nos movamos en esa línea. Entonces, yo no te puedo decir exactamente cuáles pueden ser esos elementos, pero sí muchas de estas herramientas que yo les planteo acá a través del modelo integral pueden ser herramientas que han ido implementando esas organizaciones y que las han ido haciendo exitosas. Otro de los elementos de esto de Jim Collins, para que no se me quede ahí en el tintero, se llama el concepto del erizo. Y el concepto del erizo es muy simple. A veces es enfoquémonos en algo y trabajemos en eso y luego movámonos a alguna otra cosa. Y el concepto del erizo es, dicen, hombre, ¿qué es más bonito? ¿Un zorro o un erizo? Pues hombre, pues uno dice, pues el zorro, pues porque el zorro es más hábil, tal. Incluso el zorro tiene a una persona que es muy hábil, le decimos, uy, usted es un zorro. Y al erizo, pues lo subestimamos. Pero el concepto del erizo es, vuélvase usted experto en algo, ¿sí o no? En algo, vuélvase usted experto en algo, el erizo es muy bueno en defenderse y no hay nadie quien le gane al erizo. O sea, la zorra o el zorro, por más bonito y astuto que sea, nunca le van a poder ganar. Entonces, Jim Collins en empresas que sobresalen tiene muchas, digamos, herramientas de ese estilo y que tienen que ver precisamente con estas líneas de resiliencia de las que les he hablado también el día de hoy. Muchas gracias, Andrés. Para darle cumplimiento a los temas de horario y no extendernos demasiado, voy a dar curso a un par de preguntas más. La primera es de Raimundo Alonso Pérez Gómez y dice, ¿cómo se debe ajustar el organigrama de una empresa minera para poder implementar en forma adecuada ese modelo integrado de sistema de seguridad y salud en el trabajo? Raimundo, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Raimundo. Digamos que, para mí, digamos que yo les comparto como mi visión. Las organizaciones lo primero que deben de tener es una estrategia, luego deben de tener claros los procesos y después tienen que tener clara la estructura. A veces nosotros arrancamos al revés. Nosotros arrancamos definiendo la estructura y luego montamos los procesos y después definimos la estrategia. No, aquí la invitación es hacerlo como en orden. Entonces es sentarnos con la organización y los líderes y decir, listo, ¿para dónde es que vamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí o no? ¿Cuál es el propósito? Ese es el punto, es el primer nivel. ¿Cuál es el propósito? Entonces, con la construcción de ese propósito, empezamos a
generar confianza a través de qué? De la construcción de los procesos y a través de la construcción, ya después de la estrategia, a través de la construcción de los procesos es lo que nos va a dar esa conexión. Cuando tengamos esos procesos nos vamos a establecer unas metas. Esas metas son las que van a dar la pasión por lograr algo. Esas metas yo las tengo que comunicar. Esa es la conexión. ¿Cuántas empresas tienen estrategias y nunca se las comunican a las personas? Las cuelgan en las empresas y dicen esa es la misión y la visión y esos son los objetivos corporativos o la mega. Pero si yo voy a una operación y le pregunto, vení, ¿cuál es la meta para este año de EBITDA? Incluso se los pregunto a ustedes, ¿cuál es la meta de EBITDA de su compañía hoy? Es decir, o la meta financiera. Y puede decir, no, a mí pregúnteme de seguridad y salud ocupacional. No, o sea, estar conectados significa estar conectados con la organización. O sea, nosotros no solamente somos profesionales de seguridad y salud ocupacional, nosotros somos profesionales de una organización. Así como esperamos que el financiero se interese por los temas de seguridad, a mí me tiene que interesar los temas financieros, o los temas comerciales, o los temas productivos. Si no, entonces ahí hay una desconexión. Y al final, ahí sí yo ya puedo empezar a definir una estructura para decir, con esta estructura es que yo voy a cumplir este propósito. Entonces, esa es la invitación. Estrategia, proceso y después la estructura. Gracias, Andrés. En el chat se ha subido un link que por favor le pedimos a todos los asistentes que lo diligencien para tener la información correspondiente a cada uno de ellos. La siguiente pregunta es, cuando se trata de contratistas, ¿cómo podemos hacer esta integración para el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Aprovecho con esta pregunta para hacer nuevamente la invitación a la conferencia de la próxima semana que tiene que ver con la gestión de contratistas en las operaciones. Entonces, Andrés, por favor, tu comentario. Gracias, Juan. Sí, es imposible que una organización pretenda ser de talla mundial o de clase mundial si no tiene aliados de clase mundial. O sea, yo no puedo decir que tengo una tasa o un índice de frecuencia por cada millón de horas hombre trabajadas por debajo de 1 y mis contratistas tienen un índice de frecuencia de 10. O sea, no. O sea, si yo necesito ser de clase mundial, si yo aspiro a ser de clase mundial, mis contratistas y todo digamos, mi grupo de interés tiene que ser de clase mundial. Entonces, claramente yo los tengo que involucrar dentro de las acciones. Digamos que en Colombia han surgido iniciativas muy interesantes como el RUC o modelos de gestión de contratistas que han ido avanzando como Aveta o modelos de gestión de contratistas como Listo y que hacen que hoy día nosotros tengamos sistemas desde las grandes organizaciones para ayudarles a las pequeñas a que hereden esa gestión de lo que nosotros hacemos. Pero claramente esto hace parte de la responsabilidad social empresarial y del interés de la sostenibilidad. Y vuelvo a la idea inicial de la respuesta, y es, yo no puedo ser de talla mundial si no tengo aliados de talla mundial. Sí o sí, tengo que desarrollar mis contratistas. Ok. Muchas gracias, Andrés. Nuevamente le recuerdo a los asistentes, por favor, diligenciar el cuestionario, el formato que acabamos de colocar en el chat. Andrés, muchísimas gracias de parte de la AIMC por tu colaboración. Estoy seguro que el tema ha despertado muchísimo interés entre las personas que nos atendieron hoy. Hoy tuvimos alrededor de 60 personas acompañándonos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias
y cualquier información adicional, cualquier contacto para Andrés que necesiten, con todo gusto, a través de la AIMC podemos hacerle llegar su información. Por eso es importante entonces tener el contacto de ustedes y el diligenciamiento de ese formato. Andrés, mil gracias por tu ayuda. Juan, yo feliz de participar y muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Felipe. Extraordinaria presentación. Muy, muy, muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Eugenio, que recuerden que termine la grabación.